Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar un video sobre estadística inferencial. Estamos en la unidad 4 de la carrera de Ingeniería en Logística. La materia es impartida por el profesor Juan Morales. Como les comentaba, mi nombre es Alfredo Kittrell. Voy en cuarto semestre. El día de hoy es 5 de abril del 2020. Vamos a empezar viendo lo que es el capítulo 7, que es la estimación y tamaños de la muestra. En este punto vamos a ver del 7.2 al 7.5, que vendría siendo estimación de proporción de una población, estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida, estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida y estimación de la variancia poblacional. Ahorita también veremos igual de el punto número 8, pero lo vamos a detallar más adelante. Empezaremos como siempre con las definiciones para poder entrar de lleno a lo que es el tema, con el uso del programa Minitab. El 7.2, que viene siendo la estimación de proporciones de una población, nos dice que tiene como objetivo entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. De nada nos sirve pues tener la información si no sabemos cómo interpretarla. Así que toda la información que tengamos, mientras no sepamos cómo interpretarla o manejarla, pues no nos va a servir de nada. Asimismo, es necesario saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesaria para estimar una proporción poblacional. Definiciones. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La población muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tienden a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza es un rasgo de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse con las letras mayúsculas I latina y C de casa. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos el infinito de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son entre el 90 y el 99%. Como sabemos, no puede ser el 100. Y entonces aquí, porque el 90 se le denomina con punto 1, punto 10, punto 05, punto 01, que si lo hacemos a porcentaje viene siendo el 10%, por eso el nivel de confianza sería el 90. El punto 05 vendría el 5%, que da el 95% de confianza. Y el punto 01, pues es con el mayor número de confianza, es el 1%, sería el 99%. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza y confiabilidad, expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo 95%. La interpretación correcta: se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional P. Esto quiere decir que con un intervalo de confianza del 95% estamos seguros de que va a caer dentro de este parámetro. O sea que es muy real y muy confiable. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional,
El margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción menstrual observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones menstruales. Un ejemplo, vamos ahorita por medio de la ayuda de Minitab para resolver estos ejercicios. Aquí es la selección de género. Dice, el Genetic Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñada para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que utilizaban el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niñas. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a ver es, por medio del método EXOR, que las personas que lo basaron realmente tuvieron lo que querían tener. En este caso era una niña. Y vemos que es bastante alto. 525 bebés nacieron del sexo femenino de 574. Ok, el punto número 1 nos pide, sí, dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR? Aquí pues es muy fácil, si usamos la calculadora, ahorita también lo vamos a hacer con Minitab, pero es fácil ver aquí, por ejemplo, dividimos 525 entre 574, nos debe dar el 91.4, que fue pues ahora sí que la proporción exacta de los niños que nacieron, pero también ahorita Minitab no los da. Entre 574, que fueron los niños basados en el estudio de los que nacieron, nos da 91.46%. Ahorita vamos a hacerlo en Minitab. Aquí estaba haciendo otro, lo borramos. Bueno, vámonos aquí en estadísticas básicas, y va a ser en mostrar estadísticos descriptivos. Perdí, a ver, no, aquí no es, no se cierra, acá está. Entonces va a ser acá estadísticas básicas en proporción, que es lo que nos está pidiendo. Aquí ya lo había hecho yo. Vamos a ver, aquí tenemos dos opciones de usar una o más muestras, cada una en cada columna, pero aquí lo vamos a hacer con datos resumidos porque ya tenemos el dato que tenemos. El número de eventos, como dijimos, eran 525, y contra el número de ensayos, que son los bebés, las 525 niñas que nacieron, y de 574. Aquí en opciones vemos que el nivel de confianza es el 95%, la proporción igual a la proporción exacta, el método pues es exacto porque ya tenemos el dato. Ok, entonces aquí le vamos a aceptar. Aquí, como vemos, nos pedía que fuera el dato, la pregunta número 1. Nos decía, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usan el método EXOR? Entonces, la proporción poblacional, como podemos ver aquí, es del 91.43, que fue lo que saqué en la calculadora. Básicamente es decidir el total de muestras entre el total de éxitos y nos da la muestra poblacional, perdón. Asimismo, aquí con esto vamos a resolver también la pregunta número 2, que nos dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95%. Como vimos ahorita, usamos el 95% de confianza para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Esto nos da entre el 88.8 y el 93.6%. ¿Y esto de dónde lo sacamos? Aquí mismo. El índice de confianza para el 95% de la muestra de probabilidad es 88.8 y el 93.6, que básicamente pues es el dato que tengo aquí, de ahí lo saqué. Dice, calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ese también lo vamos a calcular en Minitab, porque aquí fue lo que le pedimos. Nos vamos a ir a estadísticas, como ya tenemos potencia, aquí va a ser por estimación.
Vamos a usar, aquí tenemos varias, pero vamos a usar la proporción binomial. Nos pide que calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ok, vamos a usar el margen de error. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí va a ser 95%. Vamos a estimar margen de error. El total de la muestra exacta son 574 casos. Opciones, aquí está nivel de confianza, va a ser intervalo bilateral para que nos arroje ambos y vamos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos con una proporción del 95% del nivel de confianza, un intervalo bilateral. El límite inferior vendría siendo 21.14, 21.15 redondeando por ciento, y el margen del límite superior sería 16.34%. Que si nos vamos acá, 2.11, 16%. Ah, caray, no me dio lo mismo. 95, 21.15 a 16.38. Ahora vamos a revisar porque no me está dando el mismo dato. Ok, aquí algo no está haciendo bien. Vamos de nuevo, estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra. Ok, es que aquí es 91.4. Por eso me está dando eso. Entonces le damos a ver, aquí debe darme igual ya. 25.9 y 21.6. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Porque, bueno, perdón, es 2.59 y 2.16. No 21. Se recorre un punto porcentual. Sí, es 2.6 y 2.16 para ser exactos. Aquí tenemos como calculamos el margen de error. Y ahora nos pide calcular el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del margen de error del 1%. Vamos a ampliar esto. ¿Cómo lo movemos? Es que se mueve todo. Ok, vamos a ver ahí. Ok, vamos a ver Minitab. Minitab. Aquí un poquito vamos a mover para que se alcance a ver qué parte metemos. Vamos a recorrer un poquito así. Entonces nos dice que nos vamos a igual a estadísticas, potencia del tamaño de la muestra, va a ser igual a proporción lineal, pero aquí nos está pidiendo que si la proporción fuese del 90%, entonces aquí va a ser 0.9. Entonces aquí vamos a ver, nos está pidiendo el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Ok. Ok, entonces aquí va a ser estimar tamaño de la muestra. Aquí está, al 1%. Proporciones. El nivel de confianza es el 95% y va a ser un intervalo de confianza bilateral de... Ok, ahí nos debe salir el dato que ya tengo yo acá. Con una proporción binomial al nivel de confianza del 95%, con el margen de error de 1% que nos están poniendo, el tamaño de la muestra debería ser de 3786, que viene siendo el dato que yo tengo aquí. Y así fue como hicimos estos primeros ejercicios con la ayuda de Minitab. Ok, vamos a brincar a la siguiente parte. Dice ejercicios de selección de género. El Genetic Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. Bastante bien. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXOR? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Sería estadísticas básicas. Nos vamos a la proporción. Aquí en este caso tenemos que son 152, nacieron 127 de 152. Todos datos
127 de 152. Opciones al 95, exacto, ok, aceptar. Aquí nos está diciendo que tenemos un 83.55%, que es el dato que yo tengo acá, 83.5. Podemos hacer lo mismo a la calculadora, dividir 127 entre 152. Voy a hacer sería 127 entre 152. Caray, caray, caray. 127 entre 152. Aquí tenemos el 83.5, que básicamente es lo que calcula militar. Dice el punto número 2, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Entonces tenemos que con un 95%, pues aquí mismo no los da, tenemos un 76.6 entre un 76.6 a un 89% de probabilidad, que es el dato que yo tengo aquí. Ahora, se calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Hacemos lo que hicimos en potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por estimación. Entonces aquí nos está pidiendo... Dice, calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Perfecto. Margen de error son 127 casos. La proporción... Aquí era la proporción, era margen de error. La proporción era 83.5. Y nos está diciendo tenemos un margen de error de 7.6 a límite superior de 5.9. A ver, ¿por qué no nos está dando? Vamos a revisar. Entonces, ok, ya capté. Puse mal el dato, por eso la importancia de tener los datos exactos y fiables, porque si no nos cambia todo. Aquí no son 127, aquí es el total, que son 152, es la muestra total. Aquí ya nos debe dar exacto. A ver, vamos a ver si es cierto. De 6.87 al 5.52 el límite superior. Ok, ahí está. Y lo otro que nos pide, se calcula el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% o un nivel de confianza del 99%. Ok, nos vamos a Minitab entonces. Ok, ese aquí lo tenemos. Tenemos estadísticas, potencial del tamaño de la muestra por estimación. Aquí pues dice que vamos a hacer el 85%. Ok, el margen de error es del 2% y las opciones serían el 99%. Le vamos a aceptar. Y el tamaño de la muestra sería de 2327 con los datos que le proporcionamos. Aquí tenemos 2327. Pues con esto terminamos los segundos ejercicios de esta parte. Vamos a avanzar. Vamos acá. Pasamos al punto 7.3, que es el siguiente. Y nos dice que el tema viene siendo estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional conocida. Entender que la media muestral X es la mejor estimación puntual de la media poblacional U. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza, así como saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Pues los objetivos, pues siempre, pues como decía en el punto anterior, pues siempre es importante saber cómo determinar, cómo manejar, cómo usar esos datos, si no, pues no, cómo interpretarlos, si no, pues no nos sirve de nada. Estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la media poblacional conocida.
La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia. En el ejemplo, pesos de hombres, dice, han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, n igual a 40 y x igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres que tienen una desviación estándar dada por es igual a 26 libras. Ahora sí nos dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Pues aquí ya lo hice, pero nos vamos a ir a Minitab para resolverlo poco a poco. Nos vamos a Minitab entonces. Vamos a ver. Nos está pidiendo calcular la estimación puntual del peso medio de la población. Pues aquí nos está dando de 172.55 libras. Ahora vamos a construir un intervalo de confianza del 95 para el peso medio. Ok, vamos a ver. Entonces este va a ser aquí en estadísticas básicas. Z de la muestra, que lo tenía. Tenemos 40 casos. La media de la muestra es 103.55, la división estándar es 26. Con nivel de confianza del 95, aceptar. Lo estamos viendo, tenemos 40. La media es 103.5, el error estándar es de 4.11. Y el índice de confianza para el 95% de la muestra es de 164.49 a 180.61. Y con esto resolvemos esta pregunta. Y luego después nos dice calcula el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 5%. Ok. Creo que hicimos el caso anterior. Estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Entonces aquí vamos a usar la desviación estándar. Porque sabemos que es de 26. El tamaño de la muestra, el margen de error. Este sería 0.5, si no, con un 5% y un nivel de confianza de 95%. Vamos a cambiarle 95, aceptar, aceptar. Entonces aquí nos debe dar el tamaño de la muestra, debería ser de 521.380. Ocurre, me fui bien arriba. En algo largué. Vamos a ver que la regation. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de nuevo. En algo largué. Potencia, tamaño de la muestra. Ok, aquí está. Es que aquí es la media. La desviación estándar es de 26. 5% dentro de la confianza del 95. Y nos debe dar. Ok, aquí está. Entonces aquí nos está diciendo que debería ser de 100. Aquí se recorre el punto y sería 103.8733, redondeando a 104. Aquí está. Aquí tenemos que 104. Ok, aquí está, 104. Ok, pasamos al siguiente ejercicio. Dice conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Calcula la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Aquí ya no está dando, igual que el caso anterior, 4.63. Ahora vamos a tener un intervalo de confianza del 99% para el conteo de los glóbulos rojos. Hacemos lo mismo, nos vamos a estadísticas básicas, Z de la muestra. Entonces aquí tenemos que son 50 adultos. La media 4.63. La desviación estándar
de 0.50, de 0.54, 95, ok. Entonces aquí tenemos, como decíamos, la media es de 4.6, la desviación estándar ya sabemos que es 0.64, el error estándar de la media es de 0.0764 y el índice de confianza es de 4.48 a 4.77. Ok, para el 99%, la regué. Entonces va a ser todo igual, nada más aquí le vamos a cambiar al 99%. Aceptar, aceptar. Ahora sí, 4.43, 4.8. Ok, aquí está. Y ahora dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. Vamos a ver acá, estadísticas, potencia, tamaño de la muestra, media normal. Ahora sí dice, margen de error del 0.25, división estándar es de 0.54, 0.25. Opciones, este va a ser al 99%. Aceptar, aceptar. Recorriendo el punto, el tamaño de la muestra debe ser de 3100 con un margen de error de 25.025 a un nivel de confianza del 99 que nos da 31. Aquí tenemos recorriendo el punto. Bueno, con esto terminamos con los ejercicios del punto 7.3, pasamos al 7.4, que es estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la media poblacional desconocida. Definiciones, dice cuando se desconoce la media se utiliza la distribución de t-student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplan los requisitos relevantes. La media muestral X es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución de Student desarrollada por William Gossett de 1836 a 1937. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabaja no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student y por eso se conoce la distribución de Student. Definiciones. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele verse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe de ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos las sumas de las primeras 9 puntuaciones. Puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad, para adoptar cualquier valor decimos que existen 9 grados de libertad disponibles, por lo que los grados de libertad sería n a la menos 1. La probabilidad de distribución de Student. La distribución de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad, con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución de Student tiene una media de t igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0. La desviación estándar de la distribución t-student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene desviación de estándar igual a 1. Entonces, conforme al tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Elecciones entre distribución z y t. Utiliza la distribución normal z, desviación estándar conocida y población distribuida normalmente. Distribución estándar conocida y n mayor a 30. Utiliza la distribución normal t, desviación estándar desconocida y población distribuida normalmente, y desviación estándar desconocida y n mayor a 30. Entonces básicamente, cuando utilizar una y cuando utilizar otra, si conocemos la desviación estándar,
utilizamos la Z, y si no la conocemos, utilizamos la distribución normal T. Ejemplo, peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por hogares. Ok, vamos a abrir aquí para realizar este ejercicio. Ok, vamos a ver qué abra. Una muestra de 62 hogares, la estimación puntual del peso medio de la población. Abrir. Y aquí, como podemos ver, aquí tenemos los 62 casos que nos menciona, es el peso de la basura en libras. Y pues lo que estamos buscando básicamente es usar la estadística en T. Entonces vamos a hacer la T de una muestra, estadísticas, más lo que nos está pidiendo. Dice, el gusto de los pesos en libras de la basura hecha prender. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Ok, nos vamos acá. Opciones, aceptar, aceptar. Aquí nos dice que la media es de 27.44, que es lo que nos está pidiendo aquí. Dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio. ¿Por qué usamos el T? Lo que les comentaba hace rato. Porque no conocemos la desviación estándar. Entonces ahorita con los datos que tenemos aquí, ya pudimos conocer la media. Y la desviación estándar que nos está dando es de 12.46, pero nosotros no la teníamos, por eso es que tuvimos que usar la T. Por eso decidimos usar la T. Luis, se construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Entonces regresamos otra vez a Minitab. Vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Aquí dice que tenemos una 35%. Bueno, pues de hecho ese ya está. Ese ya está aquí. Esto no es esto. Aquí está el índice de confianza para el 95%, es de 24.28 a 30.6, que vendría siendo este. Y luego dice, calcule el tamaño de la muestra necesaria. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es 0. La población estándar de la población es 13.65 libras a un nivel de confianza del 95. Vamos a ver. Potencia de la muestra, tamaño de la muestra. Entonces tenemos que margen de error del 3%. Entonces sería 0.03. La desviación estándar sería de 13.65. 13.65 con un margen de error del 95%. Aceptar. 3%, 13.65. Aquí la regué. 13.65, 95%. Margen de error del 3%. Ok, aquí tengo un error. Aquí es 79.5. Vamos a cambiarlo. Es el margen de error que nos da. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice ejercicio de pesos al nacer. Pues aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo. Nos dice que una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés. Pues aquí nos está dando la media, es 3.103, va a ser lo mismo. Ahora vamos a construir este intervalo. Pues aquí somos cualquiera, estadísticas,
Estadísticas básicas de la muestra. Datos resumidos. El tamaño de la muestra tenemos que es 186 bebés. 186. La media es de 3103. Y la desviación estándar es de 696. Opciones, el 95, aceptar. Pues aquí tenemos la media, la desviación estándar es de 96 de 186 casos. Sería de 3.002 y 3.2003. 3.02 y 3.2. Ok. Ahora dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es 465 gramos a un nivel de confianza de 95. Entonces tenemos un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 a un... Ok, entonces nos vamos, hacemos el tamaño de la muestra. Entonces aquí sería la media normal, la desviación estándar sería de 465 con un margen de error del 10%, con un 95% aceptar. ¿Dónde lo está dando? Es que estoy mal, aquí era 465. 83.06. Un segundo. Ok, vamos a ver entonces en minutos. 8309. Ok. Vengamos al siguiente. Bueno, dice, ya con eso cerramos el 7.4 y pasamos al 7.5, que es estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la varianza poblacional. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o de varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrado se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad, que sería n a la menos 1. Las propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y t de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n a la menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional, la desviación estándar al cuadrado. Los valores de S al cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación estándar al cuadrado que otras medidas de desviación sesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar la desviación estándar muestral como una estrategia de estimación o razonamiento bueno. Aunque esa es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la desviación estándar. Ejemplo de calificaciones de créditos FICO. Utiliza las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% de la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Ok, vamos a ver, vamos a abrir este archivo. Abrir. Ok. Dice,
El archivo de producción es el intervalo de confianza del 95% por ciento de todas las versiones de créditos que la administración actual. Ok, vamos a seguir con este tema. Ok, nos vamos a estadísticas básicas, varianza. Que vamos a usar aquí tenemos estándar. Ok, opciones al 95%, versión estándar, aceptar. Ok, aquí tenemos lo que nos está pidiendo. Nos dice calcule la mejor estimación puntual para la versión estándar de la calificación de crédito. Aquí tenemos que la versión estándar es 92.2. Construir un intervalo de confianza del 95%, como ya lo pusimos ahorita, va a ser esta parte. Aquí está el intervalo de confianza del 95%. Para chi cuadrado de 81 a 107.1. Porque estamos usando pues aquí la chi cuadrada. Si no usando la de Bonet sería un poco más bajo. Como vemos aquí es más abierto el límite inferior, tanto al inferior como al superior, usando la de chi cuadrada. Y se calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 75. Ok, nos vamos a estadísticas, muestra, tamaño de la muestra, desviación estándar de 75, grado de confianza, opciones al 95%. Dice, es un margen de error del 10%, 75 puntos al nivel. Ok, estadísticas, versión la muerta, tamaño. Algo no estoy haciendo bien. Desviación estándar. Es que es 92.2. Es lo que nos está pidiendo. No, pero me cambia. A ver, al parecer lo estoy calculando mal. Estadísticas. Te doy una muestra. Datos resumidos. Nos dice que tenemos un error. Ok, ya capté. Estoy usando mal aquí. Tamaño de la muestra que va a ser desviación estándar, que es lo que nos está pidiendo. Aquí era de 75 al 10% con una confiabilidad del 95%. Le vamos a aceptar. Aquí está, sí. El tamaño de la muestra es igual a 140. Desde aquí el resultado que tenemos aquí. Con esto terminamos este ejemplo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a hacer parcialmente, pero este ejercicio sobre consumo de energía en una casa. Se utilizan las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo. Vamos a abrirlo. Abrir. Aquí está. Vamos a usar. Ok, entonces aquí nos vamos a hacer lo mismo. Estadísticas básicas. Nos vamos a una varianza. Aquí vamos a usar la columna consumo de kilowatts. Dice las opciones son al 95%, desviación estándar. Vamos a ver qué nos pide. Calcule la mejor estimación contra la desviación del consumo de energía. Aceptar. Ok, aquí la desviación estándar sería de 692, que es el que tenemos aquí.
y el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía debe ser entre 576 y 867, que es el que tenemos aquí, pues utilizando la H al cuadrado. Y ahora nos dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Ok, ese vamos a hacerlo como ahorita. Voy a la muestra, desviación estándar. Entonces tenemos que la desviación estándar es de 250 kilowatts. Simultánea la muestra sería al 10% con un nivel de confianza del 90%. Aquí lo vamos a cambiar. Aceptar, aceptar. El tamaño de la muestra sería 921, que es el dato que tengo aquí. Ok, con esto terminamos estos ejercicios. Pasamos al siguiente tema. Pasamos a lo que es el capítulo 8. Acabamos de terminar el capítulo 7. Este viene siendo prueba de hipótesis. Nos dice que el 8.2 son fundamentos de la prueba de hipótesis, lo que es la presentación. El 8.3 prueba una afirmación respecto de una proporción. Luego el 8.4, que es prueba de una afirmación respecto de una media de desviación estándar conocida. Y el 8.5 prueba de una afirmación respecto a una media de desviación estándar conocida. 8.6 prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. Okay. El 8.2 la prueba de hipótesis, fundamentos de la prueba de hipótesis. Bueno, tenemos lo que son las definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a una prueba de afirmación acerca de una propiedad de una población. La regla del evento usual para la estadística inferencial: si con un supuesto determinado la probabilidad de que un evento observado es en particular muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotado con H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba de forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. La hipótesis nula es la expresión simbólica de que el parámetro iguala al valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa denotada con H1 o HA, la abreviatura hipótesis en las letras mayúsculas H y A, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: mayor que o menor que, o bien igual que. Y la hipótesis alternativa es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que puede provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia anotado con A con infinito es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de pruebas cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que infinito es la significancia, es la probabilidad de cometer un error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Métodos de prueba de hipótesis. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor estadístico de pruebas que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área de esta más allá del estadístico de prueba. Tipos de prueba de hipótesis. Signo usado de H1 igual que prueba de las dos colas. Prueba de dos colas, la región crítica se encuentra en las dos regiones, colas extremos bajo la curva, que si observamos en el gráfico vendría siendo estas partes.
O sea, están tanto al inferior como al superior. La prueba de escuela izquierda, como lo dice, pues la región crítica se encuentra en la región cola del lado izquierdo, bajo la curva. Y el derecho, pues obviamente del lado derecho, del lado contrario. Así que tenemos estos tipos de prueba. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Obviamente, o se rechaza, como dijimos anteriormente, la hipótesis nula, o no se rechaza la hipótesis nula. Esas serían las dos formas de concluir con esto. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes el uso del método del valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados del programa de cómputo. Método del valor P. Si el valor P es menor o igual al sesgo, se rechaza la hipótesis nula. Si el valor P es mayor al sesgo, no se rechaza la hipótesis nula. Aquí tenemos un cuadro donde vemos una reacción de la conclusión. Se los voy a poner a ver si se lo puedo poner más grande. No me va a dejar. Ahí, no, se fuiste muy para allá. Estaba... ¿Dónde vamos? Aquí estamos. A ver si nos deja otra vez. Oh, pues. Vamos a llegar para que lo puedan ver de mejor manera. Nos dice, en un inicio, la afirmación original contiene la condición de igualdad. Caminas. Dice, si la afirmación original contiene igualdad, rechaza. En el caso de que sí, dice, existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la afirmación de forma original. Este es el único caso en que se rechaza la afirmación original, que es el planteamiento de la conclusión final. En caso de no rechaza la hipótesis. No existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación de que ya la afirmación original contiene la condición igualada. Y si nos vamos acá, no, la afirmación original no contiene igualdad y se convierte en H1. Rechaza hipótesis nula. Ya te dice, sí, los datos muestrales sustentan la afirmación de que este es el único caso. Vamos a moverle aquí. De que se sustituya la información original y no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación de que ya pues, lo que es la afirmación original. Errores en las pruebas de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera se utiliza el símbolo alfa para representar la prueba de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos alfa, beta, de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Aquí pues prácticamente hubiera pura teoría. Vamos a pasar al 8.3, que es la misma prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto de una proporción. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Tenemos aquí el ejemplo de las bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia del 0.1 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Aquí como podemos ver,
se rechaza la hipótesis nula que nos plantea que proporción es igual al 20% y tenemos un 98% de intervalo de confianza que se encuentra entre 17.52 y 19.7, que las bombas son imprecisas. Ahora vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión. Ok, entonces vamos a ver, dice, ¿cómo lo sacamos? Vamos a ir a Minitab, estadísticas básicas, proporción. Aquí vamos a ver lo que nos está pidiendo. Y dice, tenemos, a ver, 1299. Número de eventos 1299. El número de ensayos sería, hay que sumar aquí, 1299 más 5686 son 6985. 6985. Aquí que vamos a realizar una hipótesis de prueba al 20% con una del 98%. Aquí tenemos, ok, de 1290. Entonces, ¿por qué rechazamos la hipótesis nula? Porque nos plantea que una proporción es igual al 20% y tenemos un 98% de intervalo de confianza que se encuentra entre 17.52 y 19.7. O sea que no llega al 20% que nos están diciendo. Pues por eso que lo estamos rechazando. Pasemos al siguiente ejemplo. Dice ejercicio. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 con incorrectos y 74. Ok, la suma así. Y 74 casos con resultados correctos. 74, 98, sí. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos al menos del 80% de veces. Ok, nos vamos igual. Estadísticas básicas, proporción. Entonces aquí tenemos que son 24 de 98. 24 de 98 al punto 05. Está pidiendo 2498. Proporción. Entonces concluimos que si el valor de P es mayor al nivel de significancia, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna, la cual plantea que la proporción es menor que el 80% y aceptamos la hipótesis nula. Prueba de hipótesis. Prueba una afirmación respecto de una media desconocida. Objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce mediante el uso de un método formal de prueba hipótesis. Requisitos: el tamaño de la muestra debe ser mayor a 30. El tamaño de la muestra debe ser mayor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Ejemplo: exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban a una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de la Cigarlet.
Utiliza un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos con Minitab. Dice, ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra es de una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de Sigaler. Utiliza un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida entre 5 millas por hora. Ok, entonces vamos a resolver este. Vamos a agarrar aquí el que sea. Vamos a ir a estadísticas básicas. Y a la T de una muestra. Vamos a usar datos resumidos. Tenemos que el tamaño de la muestra es de 40 velocidades. Son 40. Y tenemos una media de 68.4 y una desviación de 5.7. 68.4, 5.7. Y nos dice este escenario referente de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad máxima de 65 millas. Ok, vamos a realizar la hipótesis de 0.05 con la opción del 95 cuando la media sea mayor a la hipótesis. Aceptar. Ok, podemos resumir entonces que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad media permitida. ¿Por qué? Aquí nos está diciendo el límite superior para un 95% de confianza es de 69.91, por lo que todos los carros, todas las velocidades son mayores a la media, que es de 65 millas por hora. Al estar representado aquí, diciéndonos que es de 69.91. Ok, entonces con eso pasamos al siguiente, el cual nos dice... Ok, dice, se tiene una muestra aleatoria siempre de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. Vamos haciéndolo de una vez. Estadísticas básicas de una muestra. Ok, tenemos 32. Ahora dice que la muestra tiene una media de 7.78 y una división de 1.08. 7.78, 1.08. Dice que las cantidades de medida tolerantes pueden expresarse como gradientes. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter las pruebas. La afirmación de resolución de una emisión media de gases de intervenidad menor a 8 toneladas. Pues la media nos tiene que salir. Opciones. 95 media debe ser menor a la... Ok. Aceptar. Aquí nos está pidiendo que la media, dice, la media de las es menor al 8.5 porque nos está dando una media de 7.78, por lo cual aceptamos la hipótesis. Prueba de hipótesis para una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Someter para una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional de la desviación estándar o una varianza poblacional utilizando el método formal de prueba de hipótesis. La muestra es aleatoria simple. La población tiene una distribución normal. Ejemplo, pulso en los hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultados una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adulto suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utiliza los resultados muestrales con nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Entonces vamos a hacer lo mismo. Estadísticas básicas de la muestra. Entonces tenemos 40 hombres, 40 casos. La media de la muestra va a ser la desviación estándar de 11.3. 11.3
11.3 y la media normal, versión estándar. Si una regla de la división se aplica al rango normal, entonces aquí nos está pidiendo la media, la cual no tenemos. Entonces vamos a usar otro método. Pues aquí tenemos que usar la Z porque no tenemos la excepción. Entonces vamos a Z de una muestra. Vamos a hacer datos resumidos. El tamaño de la muestra dijimos que es de 40. Pero no tenemos la media. Lo que tenemos una desviación estándar de 11.3. Realizar una hipótesis del punto 0.5 con la opción de que nivel de confianza la media debe ser menor, decía, de que los esfuerzos tienen una desviación mayor, versión es mayor a media, aceptar. Ocupamos entonces aquí el rango normal del pulso suele reportarse entre 60 y 100. Se aplica el rango normal y los latidos por minuto. Función estándar de 10 latidos por minuto. Y la media sería 80. Como vemos aquí la desviación estándar quedó en 10, lo que es mayor, por lo cual podemos concluir que en esta prueba no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. En este caso la aceptamos y rechazamos la hipótesis alterna. No podemos aceptarla ya que la desviación estándar es mayor a 10. Vamos al siguiente. Ejercicio calificación en exámenes de estadística. Los exámenes en los grupos de estadísticas del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la información de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Vamos a ver cómo lo realizamos. Ok, vamos a hacerlo en Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, una varianza. Aquí vamos a usar la desviación estándar, que es lo que tenemos. La muestra nos dice que son 27 calificaciones. La desviación estándar era de 14.1, si mal no recuerdo. Y después con este grupo es de 9.3. Una prueba de hipótesis de 9.3. La desviación estándar, varianza hipotética. Tenemos opciones. 95. Y aquí nos está pidiendo con una variación, utiliza una variación de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos. O sea, es menor la variación, por lo que la variación debe ser menor. Aceptar. Entonces aquí vemos que cumplimos que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, la que plantea que la desviación estándar es menor a 14.1. Aquí nos da, ya que el valor de P es igual a 1. Y comprobamos que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Está la muestra. El valor de P es de 0.3, que es de menor al 0.1 que nos hayan dicho. Variación estándar. Una hipótesis de 9.1. Ok, pasamos al siguiente. Dice, prueba de hipótesis, prueba una afirmación respecto a una media conocida. El objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional
con desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: conocimiento de la desviación estándar. El tamaño de la desviación estándar debe ser mayor a 30 y el tamaño de la muestra n debe ser menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normabilidad. Ahora vamos a ver el ejemplo del barco sobrecargado, que nos dice que debido a una estimación absoluta del peso medio de un hombre y mujeres han muerto personas accidentadas del barco. Okay, no es el mismo de hace rato. Ah, no. Bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo con Minitab para sacar esto. Ok, vamos a ir haciéndolo, vamos a resolver en Minitab. Vamos acá, vamos a ir a estadísticas básicas, Z de una muestra. Vamos a datos resumidos. Tamaño de la muestra que tenemos sería de 40. La media de la muestra nos dice que 172.55 libras. La desviación estándar sería de 26. Y realizaremos una prueba de hipótesis donde la media hipotética sería un peso medio mayor que 166.3. Entonces vamos a hacer las opciones. ¿Qué nos dice? 0.05, entonces nos vamos al 95%. Entonces nos pide que si la media sea peso que 163.3. Aquí nos dice que el índice de composición es mayor, de 163.3 está entre 164.59 y el valor de P es 0.128 y el valor de Z 1.52, por lo que llegamos a la conclusión que rechazamos la hipótesis alterna que plantea que la media es mayor a 166.3. No, la aceptamos, al contrario. No, no es mayor, aquí me equivoqué, me está diciendo. Entonces aceptamos la hipótesis alterna que plantea que la media es mayor a 163.6 y rechazamos la hipótesis donde dice que es igual. Rechazamos. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que la media es 172.5. Ok, pasamos a la siguiente. Dice ejercicio lata de Coca-Cola. Una muestra aleatoria de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19. Somos que la decisión estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utiliza un nivel de inteligencia de 0.1. Pues es la prueba. La afirmación de que la lata de Coca-Cola regular tiene un volumen de una media de 11 onzas, como afirma la etiqueta. Ahora vamos a ver cómo lo hicimos. Ok, vamos a hacerlo. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, Z de una muestra. Tenemos datos resumidos, serían entonces 36 latas. La media de la muestra sería 12.19 con una desviación estándar de 0.11. Realizar pruebas de hipótesis. Aquí dice que la media es de 12 onzas. Tenemos las opciones de, aquí nos pide una significancia de 0.01, entonces nos tenemos que ir al 0.99%, media igual a la media hipotética. Sí, aceptar y aceptar. Aquí nos está diciendo la media de un total de 36, 12.9, errores de 0.183, entre 12.14 y 12.23. Entonces lo que tenemos que nos dice: la afirmación de que la Coca-Cola regular tiene volúmenes con una media de 12 onzas como se firma en la etiqueta, pero aquí nos dice que no. Cumplimos que la hipótesis es una plantea que la media es igual a 12 y la hipótesis alterna una plantea que la hipótesis es diferente a 12, así que rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que son mayor y no igual a 12. Bueno, con este ejercicio terminamos la parte esta de la unidad 4, los capítulos 7 y 8. En otros videos, en el mismo video más bien realizábamos
la parte de aplicarlas al proceso laboral. Ahorita pues se va a hacer un video aparte. Con este video terminamos esta parte. En un segundo video subiremos la evidencia de los trabajos aplicados a esta estadística al campo laboral.